¿Cómo funcionan los índices de renta variable? Los índices globales de renta variable son una herramienta que mide el rendimiento de un conjunto de acciones de todo el mundo. Estos índices son utilizados por inversores, analistas y gestores de fondos para evaluar el rendimiento del mercado mundial de renta variable y para tomar decisiones de inversión. Los índices globales de renta variable se calculan a partir de la capitalización bursátil de las acciones que los componen. Como decimos, la capitalización bursátil es el valor de mercado de una empresa calculado multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de cada acción. Entonces, los índices globales de renta variable pueden ser ponderados por capitalización bursátil, lo que significa que las acciones con mayor capitalización tienen un mayor impacto en el rendimiento del índice. Pero también pueden ser ponderados por flujo de caja libre, por precio o por cualquier otro factor. Los índices globales de renta variable se pueden utilizar también para crear carteras de inversión diversificadas. Y los inversores pueden invertir en un índice directamente a través de un fondo de inversión o ETF que lo rastree. Pero, ¿cómo funcionan los índices globales de renta variable? Estos índices globales de renta variable se calculan a partir de una serie de reglas que determinan qué acciones se incluyen en el índice y cómo éstas se ponderan. Las reglas pueden variar de un índice a otro, pero en general los índices globales de renta variable siguen los siguientes pasos para calcular su rendimiento. En cuanto a la elección de acciones, los índices de renta variable comienzan eligiendo las acciones que se incluirán en el índice, las cuales suelen seleccionarse en función de su tamaño, su sector o su rendimiento histórico. En cuanto al cálculo de la ponderación, una vez que se han elegido las acciones, se calcula la ponderación de cada acción dentro del índice. Esta ponderación puede ser por capitalización bursátil o por flujo de caja libre, por precio o por cualquier otro factor. En cuanto al cálculo del rendimiento, el rendimiento de estos índices se calcula a partir de la evolución de los precios de las acciones que lo componen. Y finalmente, en cuanto al rebalanceo de los índices globales de renta variable, podemos decir que estos índices se rebalancean periódicamente para así garantizar que sigan representando el rendimiento de las empresas que los componen. El rebalanceo de los índices se suele realizar trimestralmente, aunque algunos índices se rebalancean o bien mensualmente o bien anualmente. Este proceso de rebalanceo consiste en ajustar la ponderación de las acciones en el índice para que siga reflejando su capitalización bursátil actual. Las acciones que han ganado capitalización bursátil se ponderan más, mientras que las acciones que han perdido capitalización bursátil se ponderan menos. El rebalanceo es muy importante para mantener la integridad del índice y para garantizar que los inversores que sigan el índice obtengan una exposición representativa al mercado mundial de renta variable. En cuanto a los tipos de índices de renta variable existentes, podemos decir que los más comunes son índices de mercado amplio, que rastrean el rendimiento de un conjunto completo de acciones de todo el mundo, como por ejemplo el MSCI ACWI o el FTSE All World. Índices sectoriales, que en su caso rastrean el rendimiento de las acciones de un sector específico, como por ejemplo el sector tecnológico o el financiero o el energético, por ejemplo el MSCI Information Technology o MSCI Financial o MSCI Energy. En cuanto a índices de valor, podemos hablar de que estos rastrean el rendimiento de las acciones de empresas con un bajo precio en relación con sus beneficios o con sus flujos de caja. También tenemos el MSCI World Value o el FTSE Developed Value. Y si nos fijamos en los índices de crecimiento, estos rastrean el rendimiento de acciones de empresas que
esperan crecer más rápido que el mercado en general, como el índice MSCI World Growth o el FTSE Developed Growth. ¿Cuáles son los usos de estos índices globales de renta variable? Pues se utilizan para una variedad amplia de propósitos, como por ejemplo para evaluar el rendimiento del mercado, ya que evalúan precisamente el rendimiento del mercado mundial de valores de manera general. También se usan para tomar decisiones de inversión, ya que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones, ya que proporcionan una referencia del rendimiento del mercado. Y también se usan para la creación de carteras de inversión diversificadas, lo cual ayuda a reducir el riesgo. Así, los índices globales de renta variable son una herramienta valiosa para inversores, analistas y gestores de fondos, y pueden ayudar a los inversores en general a la hora de evaluar el rendimiento del mercado, para tomar también decisiones de inversión y para crear carteras de inversión diversificadas. Recordamos que el contenido de esta publicación es meramente informativo y no se trata ni de una recomendación ni de sugerencia alguna de ningún tipo de inversión.